¿Te atreverías a entrar en un lugar que guarda secretos que nosotros ya hemos olvidado? Hay un sonido imposible de describir. No es ruido, ni silencio. Es la Amazonía antes del amanecer. El suelo cambia bajo tus pies. Y si no llevas calzado, lo sientes. La tierra respira. No es un lugar pacífico. Es un sistema que no perdona errores. Aquí hay una regla que nadie escribió. Pero todos obedecen. No sobrevive el más fuerte. Sobrevive quien entiende cómo funciona. Y aún así, hay seres humanos que desafían esa regla, porque aprendieron a convivir en este entorno. No es un mito. Está ocurriendo ahora. Más de 400 pueblos indígenas viven en la Amazonía, y algunos de ellos nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Algunos viven toda su vida sin tecnología moderna, sin mapas, sin necesidad de salir. Aquí nacen y aquí mueren, en un lugar donde la mayoría de nosotros no resistiría ni el primer día. Pero hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué sabe alguien que ha vivido toda su vida en la selva, que nosotros, con toda nuestra tecnología, hemos olvidado? Hoy, en Cronotierra, damos respuesta a esa pregunta. Nos adentramos en la Amazonía más profunda, para conocer a 5 pueblos que no viven junto a la selva. Viven dentro de ella. Y lo que vamos a descubrir no se aprende desde fuera. No solo te va a mostrar cómo sobreviven, te va a obligar a replantearte lo que creías saber. Si te interesa entender hasta dónde puede adaptarse el ser humano y qué secretos se esconden, acompáñanos. Nuestro primer destino está en una de las zonas más densas e inaccesibles de la Amazonía, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Allí, donde la selva se cierra por completo, vive un pueblo que nunca dejó de formar parte de este sistema. Llevas 3 días viajando río arriba, bajo una lluvia que no distingue entre el día y la noche. A ambos lados, la selva se cierra sobre el agua como una bóveda interminable. No hay orilla limpia, no hay claro, no hay señal visible de presencia humana reciente. Y sin embargo, en algún punto de ese muro vegetal, alguien te está viendo. No lo sabes. Pero está ahí. No es la selva, no es un animal, es un Yanomami. Forma parte de uno de los pueblos indígenas más numerosos de Sudamérica que aún viven dentro de la selva, en condiciones relativamente aisladas del mundo exterior. Su territorio supera los 9 millones de hectáreas, una extensión comparable al tamaño de Portugal. En ese espacio inmenso, sus comunidades se distribuyen a lo largo del bosque y comparten una misma forma de vida. Viven juntos en grandes estructuras comunales llamadas shabono o llano. Es una estructura circular, oval en algunos casos, abierta al centro. El techo se hace con hojas de palma sobre una estructura de madera que puede alcanzar los 12 metros de altura en el punto más alto. No hay paredes en sentido estricto. Los espacios de cada familia están definidos por los postes, las hamacas y el fuego. Cada grupo familiar tiene su propio fuego, no solo para cocinar, para ahuyentar insectos, para dar luz, para mantener el espacio habitable en las noches que, pese al calor del día, pueden descender de temperatura. El humo lo impregna todo. La ropa, si la hubiera, el cabello, la piel. Los Yanomami son agricultores itinerantes. Cultivan principalmente plátano, yuca, camote y taro en huertos llamados conucos, que abren en la selva talando y quemando pequeñas parcelas. Cuando el suelo de un conuco se agota, después de 2 o 3 cosechas, lo abandonan y abren uno nuevo. Esta técnica no es improvisada. Es una adaptación milenaria a la fragilidad de los suelos amazónicos, que parecen fértiles pero en realidad depositan sus nutrientes principalmente en la capa vegetal superficial, no en la tierra. Este conocimiento está integrado en su práctica cotidiana,
aunque no se formule en términos científicos. La caza y la recolección completan la dieta. Los hombres cazan con arcos que pueden superar los 2 metros de longitud, usando flechas con puntas de bambú tratadas con curare, un veneno extraído de varias plantas de la familia Menispermaceae, que paraliza el sistema neuromuscular de la presa sin contaminar la carne. El tapir, los pecaríes, monos de distintas especies y aves grandes como el paujil o la pava son presas habituales. Las mujeres recolectan frutas, larvas, hongos y plantas, y son ellas quienes mantienen el conocimiento más detallado sobre qué se puede comer y qué no, y en qué momento del año. Los ríos cercanos al Shabono proveen peces mediante distintas técnicas: pesca con arco, con barbasco, una planta cuya savia atonta temporalmente a los peces sin hacerlos tóxicos, o simplemente con las manos en zonas poco profundas. Es en estas actividades cotidianas donde se hace visible un rasgo clave: la precisión. Muy poco en su vida cotidiana responde al azar. Cada acción tiene una lógica acumulada durante generaciones. Y ahí aparece una idea decisiva. Sobrevivir aquí no depende de la fuerza, sino de comprender el sistema del que formas parte. Desde ahí se entiende su relación con el entorno. Los Yanomami no tienen una palabra equivalente a naturaleza en su idioma, en el sentido de algo separado de ellos mismos. El entorno no es algo externo, que gestionan o explotan. Es simplemente el lugar donde existen, del que son parte, de la misma forma en que el jaguar o el río son parte de él. Esto no es romanticismo. Es una descripción lingüística y antropológica verificada por décadas de investigación académica. La infancia en un Shabono es intensa y temprana. Desde los 4 o 5 años, aprenden observando y acompañando a los adultos en casi todas las actividades. No existe escolarización formal en términos occidentales, pero el aprendizaje es continuo. A los 12 o 13 años, un joven Yanomami ya maneja un conocimiento del entorno altamente especializado, difícil de replicar fuera de este contexto. Las creencias de los Yanomami incluyen la figura de los Shapiri, espíritus que los chamanes, conocidos como Shapiri, invocan durante rituales específicos para diagnosticar enfermedades, buscar soluciones a crisis colectivas o establecer comunicación simbólica con el entorno. El uso de yacoana, una sustancia psicoactiva derivada de la resina de un árbol llamado Virola elongata, forma parte de estos rituales. Este uso ha sido documentado ampliamente por antropólogos e investigadores desde los años 60 y 70 del siglo XX. No es recreativo. Es una práctica ritual con funciones sociales definidas, reservada a los chamanes, con un rol social preciso. Pero ese equilibrio, sostenido durante generaciones, hoy está bajo presión. Las amenazas que enfrentan los Yanomami son concretas y documentadas. En los últimos años, la minería ilegal de oro, conocida en Brasil como garimpo, ha devastado partes significativas de su territorio. En 2023, el gobierno brasileño declaró una emergencia sanitaria en tierras Yanomami tras confirmar altos niveles de contaminación por mercurio en comunidades próximas a zonas mineras, así como casos de desnutrición severa y malaria. La minería ilegal no solo contamina los ríos, destruye los ciclos de pesca, elimina las rutas de caza y fuerza desplazamientos que rompen la lógica de subsistencia que este pueblo ha sostenido durante siglos. Pero para entender lo que realmente está en juego, hay que mirar más de cerca. Si estuvieras allí, en el interior de un Shabono al anochecer, con el fuego de 10 familias ardiendo al mismo tiempo y el ruido de la selva llegando desde fuera como una marea, lo primero que sentirías no sería miedo ni fascinación. Sería algo más difícil de nombrar: la sensación de que has llegado a un lugar donde el tiempo funciona de otra manera, donde lo urgente y lo prescindible están invertidos respecto a todo lo que conoces.
No hay almacenes, no hay reservas para el invierno, no existe planificación a largo plazo en términos institucionales, y sin embargo, llevan aquí mucho más tiempo que cualquier institución que conozcas. Si nunca dejaron de formar parte de este sistema, ¿en qué momento dejamos nosotros de pertenecer a él? Mientras esa pregunta queda en el aire, nuestro viaje continúa. Porque lo que has visto hasta ahora es solo una parte. Más adentro, nos espera un pueblo que ha elegido un camino aún más extremo para mantenerse dentro de él. Hay zonas de la Amazonía que durante semanas dejan de pertenecer a la tierra. El río Yaquerana crece hasta volverse irreconocible. Las orillas desaparecen. El bosque se inunda. Imagina el agua subiendo metro a metro, borrando los caminos y convirtiendo todo en un territorio distinto. Para la mayoría es una señal para retirarse. Pero en el extremo occidental del Valle del Javari, entre Brasil y Perú, hay quienes no se van. Son los matsés. En su idioma, su nombre significa simplemente personas. Para ellos, esto no es una amenaza. Es simplemente la temporada de lluvias. Su territorio se extiende a ambos lados de la frontera. En Perú, el contacto con el exterior comenzó en los años 70, a través de misiones evangélicas, con consecuencias que aún hoy siguen siendo debatidas. En Brasil, sin embargo, hay grupos que mantienen un alto grado de aislamiento. Allí, durante mucho tiempo, el mundo exterior solo tuvo indicios fragmentarios de su presencia. Flechas, huellas, canoas y señales de ocupación en plena selva. No había nombre, no había contacto. Solo la certeza de que ahí dentro había alguien y que no quería ser encontrado. La población matsés en Perú se sitúa en torno a unos pocos miles de personas, distribuidas en comunidades a lo largo del Yaquerana y sus afluentes. Son cazadores y pescadores de extraordinaria eficacia. Han desarrollado técnicas de caza adaptadas específicamente a la selva inundable en la que viven, ajustando sus recorridos, sus puntos de espera y sus métodos a los desplazamientos que provoca la crecida. Durante las crecidas, muchos desplazamientos animales cambian, y los matsés adaptan su observación y su caza a esa transformación del bosque. Pero hay algo que los define de forma particular en la literatura antropológica: su relación con una sustancia conocida como cambó o sapo verde, producida por la rana arbórea Philomedusa bicolor, una especie que vive en la cuenca amazónica occidental. Las secreciones de esta rana contienen un conjunto de péptidos bioactivos que, al entrar en contacto con la piel humana, a través de pequeñas quemaduras superficiales, generan una respuesta fisiológica intensa: aumento del ritmo cardíaco, náuseas, sudoración abundante, sensación de calor extremo. El uso de esta práctica entre los matsés ha sido documentado por investigadores desde los años 80 y está relacionado con la preparación para la caza. Se emplea en un contexto ritual previo y se le atribuyen efectos sobre la resistencia y la atención. Varios de los péptidos de esta secreción han sido objeto de investigación farmacológica formal, aunque ningún medicamento basado en ellos ha sido aprobado hasta la fecha. Por otro lado, la alimentación matsés depende estrechamente del entorno inmediato. El río Yaquerana y sus afluentes son ricos en especies como la gamitana, el paiche, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, que puede superar los 2 metros de longitud, y el zúngaro. La caza incluye pecaríes, dantas, monos y diversas aves. Durante la temporada de inundación, cuando la caza terrestre se complica, la pesca y el aprovechamiento de recursos ligados al agua adquieren mayor protagonismo. Las viviendas matsés son estructuras comunales de planta rectangular, construidas con materiales del entorno y adaptadas a las condiciones del bosque húmedo. Una sola estructura puede albergar a varias familias emparentadas. El interior es oscuro durante el día. Las aberturas son pequeñas
lo que mantiene el interior más fresco y reduce la presencia de insectos. Dentro, la luz entra filtrada entre la palma. El humo asciende despacio hacia el techo de palma. Hay utensilios colgados, fibras secándose, niños moviéndose entre los adultos sin romper el ritmo de nadie. No parece un refugio improvisado. Parece una casa hecha para seguir funcionando incluso cuando el bosque entero cambia de forma. El conocimiento sobre las plantas medicinales de los matsés es vasto y ha sido parcialmente sistematizado en trabajos de colaboración con investigadores, siempre con el consentimiento de la comunidad. Identifican y usan un gran número de especies para tratar dolencias diversas, desde infecciones y fiebre hasta lesiones y mordeduras. Algunas se aplican sobre la piel para cerrar heridas y evitar infecciones. Otras se hierven para aliviar la fiebre. Y otras protegen el cuerpo frente a insectos en un entorno donde una picadura puede convertirse en un problema serio. Las amenazas que enfrenta el pueblo matsés son, en parte, las mismas que amenazan al conjunto de los pueblos indígenas amazónicos. Deforestación, presión de la colonización agrícola, extracción de recursos sin consulta previa, y en el lado brasileño, el riesgo permanente de contacto no deseado con foráneos que puede introducir enfermedades para las que los grupos con poco contacto exterior no tienen defensas inmunológicas desarrolladas. Ahí empieza a entenderse una de las dimensiones más profundas de esta comunidad. Una forma de conocimiento que ha ayudado a este pueblo a sostener su vida durante generaciones, en un entorno donde equivocarse tiene consecuencias reales. Ese es el secreto que sostiene este equilibrio. Y es una forma de conocimiento que merece ser entendida con rigor y respeto. Pero la Amazonía no se detiene. Más al oeste, ese equilibrio se vuelve aún más extremo. Allí, esa forma de vida alcanza un límite difícil de comprender. Y es hacia ese límite donde nos dirigimos ahora. No hay caminos, no hay huellas que permanezcan. El bosque se cierra detrás de cada paso, como si borrara cualquier rastro de que alguien estuvo aquí. Estamos en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, en uno de los últimos fragmentos de selva que resisten a la expansión agrícola y ganadera. Aquí, en un territorio que lleva décadas reduciéndose, vive uno de los pueblos más vulnerables de toda la Amazonía. Son los Awa. Son cazadores-recolectores en sentido estricto. Dependen por completo de lo que el bosque les da cada día, sin acumulación, sin reservas, sin margen. La población Awa en contacto se sitúa en torno a unas 400 personas, lo que los convierte en uno de los grupos más pequeños de este recorrido. Y más allá de ellos, hay subgrupos que permanecen en aislamiento voluntario, sin contacto regular con el exterior. Su existencia ha sido confirmada por sobrevuelos y rastros materiales, pero su número exacto sigue siendo desconocido. Piensa que avanzas con ellos. No hay caminos, solo decisiones constantes sobre hacia dónde moverse. El suelo está húmedo, y cada paso apenas deja rastro antes de desaparecer. Alguien se detiene, observa algo que tú no ves, y cambia la dirección. Aquí no se improvisa, se interpreta. A diferencia de grupos que construyen aldeas semipermanentes, los Awa se desplazan siguiendo lo que el bosque puede ofrecer en cada momento. Cuando se detienen, levantan un campamento en pocas horas. Palos, hojas de palmera, lianas, lo justo para pasar la noche, antes de volver a moverse. No necesitan ser duraderos porque el grupo no permanece mucho tiempo en el mismo lugar. Esta movilidad no es pobreza ni precariedad. Es una estrategia adaptada para un cazador-recolector en un bosque como este, donde los recursos no están concentrados, sino dispersos. Los hombres Awa cazan con arcos de hasta 2,5 metros de longitud.
Sus flechas son conocidas por su precisión y por la variedad de puntas que usan según la presa. Puntas aplanadas para aves, puntas con púas para peces en los ríos poco profundos, puntas largas y robustas para mamíferos grandes. La caza del pecarí, del mono aullador y del tapir es un evento importante, no solo por el aporte de proteína, sino por su dimensión social. La carne de una presa grande se comparte en el campamento, lo que refuerza los vínculos dentro del grupo. Pero hay algo en la relación de los aguá con los animales que llama la atención de los investigadores que han trabajado con ellos. Los aguá adoptan animales silvestres, especialmente crías huérfanas de primates y pecaríes. Una cría de mono sostenida contra el pecho, como si fuera un hijo. La alimentan, la cuidan, la llevan con ellos en cada desplazamiento. Aquí la relación entre humanos y animales no es distante. Forma parte de la vida cotidiana. Estas crías son tratadas como parte de la comunidad durante meses o años. No son mascotas en el sentido moderno. En algunos casos, estas relaciones tienen implicaciones en cómo el grupo se mueve y caza en determinadas zonas. Esta práctica ha sido documentada por antropólogos que han trabajado con los aguá y presenta características poco comunes dentro del contexto amazónico. El bosque que habitan los aguá es también el hogar de la anaconda, Eunectes murinus, la serpiente más pesada del mundo, que en estas regiones puede superar los 5 metros de longitud. Para ellos, la anaconda no es solo un peligro, es también un elemento del paisaje, una presencia que se respeta y se evita por las zonas pantanosas donde suele aparecer. Las serpientes venenosas, especialmente la surucucú o bushmaster, la chesis muta, son el riesgo más frecuente en los desplazamientos por el sotobosque. Esta comunidad conoce su comportamiento y sus zonas de concentración con una precisión que reduce el riesgo, aunque no lo elimina. Las amenazas que enfrentan son especialmente urgentes. La tala ilegal ha destruido porciones significativas del bosque dentro de su territorio oficial. En los últimos años, invasiones de madereros y ganaderos han generado situaciones de conflicto documentadas. La Fundação Nacional dos Povos Indígenas de Brasil, FUNAI, ha realizado operaciones de expulsión de invasores, pero el ritmo de la deforestación ilegal ha superado con frecuencia la capacidad de respuesta institucional. Para los aguá no contactados, el riesgo es existencial. Si el bosque que necesitan para subsistir desaparece, su forma de vida desaparece con él, sin alternativas reales. Y con ella desaparece también una forma de vida difícil de sustituir, la prueba de que un ser humano puede vivir sin separarse del entorno que lo sostiene. Los aguá no gestionan el bosque, son parte de él. La diferencia no es poética, es supervivencia. Ahí se hace visible una de sus claves fundamentales. Una forma de conocimiento que hoy resulta cada vez menos común. Has entrado en 3 mundos distintos dentro de la misma selva, y cada uno te ha mostrado una forma diferente de lo que significa formar parte de un ecosistema, y no dominarlo. Ahora ya empiezas a comprenderlo. Si este recorrido por la Amazonía te está haciendo mirar este entorno con otros ojos, suscríbete y sigue con nosotros. Ahora nos dirigimos al río Maichi, en el corazón del Amazonas brasileño. Allí vive un pueblo que no ha transformado su entorno, sino la manera de entenderlo. El agua es oscura, tanto que no puedes ver qué hay debajo. La canoa avanza despacio, rozando la superficie, sin hacer ruido. No hay referencias claras, solo el sonido del agua. Y la sensación de que estás entrando en un lugar donde las reglas cambian. Estamos en el río Maichi, en el estado de Amazonas. Aquí cada metro se recorre leyendo el nivel del agua, anticipando bancos de arena invisibles, avanzando centímetro a centímetro. En sus orillas vive un pueblo que ha resistido durante siglos
todos los intentos de ser transformado. No por aislamiento ni por rechazo, sino porque su forma de entender el mundo funciona de otra manera. Y eso hace que ciertas ideas simplemente no encajen. Son los pirahã. Aquí todos los intentos de cambiarlos han fracasado. No porque sean violentos, ni porque rechacen el contacto, sino porque, según los investigadores que los han estudiado, su manera de estructurar la realidad y el lenguaje hace que algunos conceptos no puedan integrarse en su forma de vida. Su idioma funciona de forma distinta al nuestro. No utilizan un sistema de numeración exacta como el de la mayoría de lenguas modernas. No emplean términos equivalentes a 1, 2 o 3 en el sentido exacto en que los usamos. En su lugar, utilizan términos que se aproximan a poco o más, pero no cuentan como nosotros lo entendemos. Su lengua presenta una estructura distinta, con menor uso de subordinación compleja, según algunos estudios. No dicen cosas como: el hombre que conocí ayer me dijo que su hermano había visto algo. Su forma de hablar es más directa, más inmediata. Pero lo más desconcertante es esto: en su vida cotidiana tienden a centrarse en lo que han experimentado directamente o en información de primera mano. El uso de relatos lejanos o no verificados parece ser mucho menos frecuente en su forma de comunicación. Esto no significa que no tengan memoria, ni que no transmitan conocimiento. Significa algo más profundo. Su forma de comunicarse prioriza lo inmediato, lo verificable, lo que está ocurriendo aquí y ahora. Estas afirmaciones han sido cuestionadas por otros lingüistas y antropólogos, y el debate continúa. Pero incluso los críticos de Everett conceden que el pirahã es un idioma inusual, y que la cultura pirahã tiene características que no encajan fácilmente en modelos antropológicos convencionales. En la práctica cotidiana, los pirahã son pescadores y cazadores competentes. El río Maichi les provee de peces como el matrinxá y diversas especies de pirañas, que aquí son alimento habitual, no símbolo de peligro. La pesca nocturna es frecuente. La caza incluye monos, caimanes pequeños y tapires cuando se acercan a las orillas. La infancia pirahã es, según los investigadores que han vivido con ellos, notablemente autónoma desde edades muy tempranas. Los niños de 4 o 5 años se mueven solos por la aldea y los alrededores del río con una libertad que a los visitantes externos resulta desconcertante. No es negligencia. Es confianza en la capacidad del niño de aprender el entorno directamente, sin intermediarios. Y es aquí donde surge una pregunta: ¿cuánto de lo que creemos necesario lo es realmente? Este pueblo tiene pasado y futuro, pero no los necesita para entender el mundo. Ahí se revela una idea clave. No todo lo que consideramos imprescindible lo es. Y si cada uno de los pueblos que has visto hasta ahora ha mostrado una forma distinta de sobrevivir. Lo que viene ahora va más allá de la supervivencia. Habla de lo que ocurre cuando el equilibrio empieza a romperse. Llegamos al último territorio de este viaje. Una frontera donde la selva y la intervención humana se enfrentan, y donde el futuro deja de ser una idea para convertirse en una decisión. Desde arriba, la selva parece infinita, pero de pronto algo la rompe. Líneas rectas, claras abiertas en medio del verde, tierra roja expuesta, donde antes todo era bosque. El aire es más seco aquí, más pesado, como si el equilibrio se estuviera tensando. Estamos en el corazón de la Amazonía brasileña. Aquí, dos fuerzas conviven en conflicto constante: la selva y las huellas de quienes intentan transformarla. En esta frontera viva, en disputa permanente, vive un pueblo que ha aprendido, a lo largo de generaciones, que quedarse quieto no es una opción. Son los Kayapó.
o como ellos se llaman a sí mismos, Mebengokre, los que viven en el lugar de los seres del agua. Sus aldeas tienen una organización espacial que no es casual. Tienen forma circular. Las casas se disponen en un arco alrededor de una plaza central, y en el centro de esa plaza se encuentra la casa de los hombres, llamada Ngabe, que es el espacio donde se toman las decisiones colectivas, donde se transmite el conocimiento a los jóvenes y donde se llevan a cabo reuniones que pueden durar días. Esta arquitectura no es decorativa, refleja una estructura social en la que las decisiones importantes se toman de forma deliberativa, con participación amplia. Los investigadores que han estudiado la organización política Kayapó describen un sistema complejo de clases de edad, grupos ceremoniales y roles diferenciados que estructuran la vida colectiva con una coherencia documentada por décadas de investigación. La relación de los Kayapó con el bosque es de una precisión acumulada durante siglos. Han desarrollado lo que los etnobotánicos llaman bosques manejados, zonas del territorio donde la composición de especies arbóreas, la distribución de plantas medicinales y la presencia de frutales no son completamente silvestres, sino resultado de intervenciones humanas sostenidas a lo largo de generaciones. La caza es una actividad central en la vida Kayapó, tanto en términos de subsistencia como de identidad social. Los hombres Kayapó cazan con arcos de gran tamaño, con flechas especializadas según la presa, y también con escopetas en las comunidades con mayor contacto externo. El pecarí de labios blancos, Tayasu pecari, es una presa especialmente valorada, tanto por la cantidad de carne que proporciona como porque su caza requiere coordinación colectiva. Estos animales se desplazan en grupos grandes y su caza es una actividad que involucra a varios hombres actuando de forma coordinada. La danta, el venado y diversas especies de primates completan las presas habituales. Los ríos del territorio Kayapó son ricos en peces. El tucunaré, Cichla ocellaris, el pirarucu y el matrinchán son especies fundamentales en la dieta. Aquí, los niños crecen dentro de un sistema de transmisión del conocimiento que combina la participación directa en actividades adultas con rituales de paso que marcan transiciones de edad. Y aquí es donde la historia cambia. Los Kayapó no son un pueblo aislado. Llevan décadas en contacto con el mundo exterior. Y ese contacto ha tenido consecuencias complejas. Han protagonizado algunas de las resistencias indígenas más importantes de Brasil. En 1989 lideraron el Encuentro de Altamira, una gran movilización contra las represas del río Xingu que logró frenar temporalmente los proyectos. Años después, en 2010, volvieron a oponerse a la construcción de la represa de Belo Monte. La obra siguió adelante, pero su resistencia marcó un antes y un después en el debate sobre los derechos indígenas en todo el continente. Al mismo tiempo, dentro del propio territorio Kayapó, también existen tensiones internas documentadas. La extracción de madera y la minería de oro en estas tierras, en algunos casos con participación de miembros de las propias comunidades, en otros como resultado de invasiones, han generado conflictos que se abordan de formas distintas según la aldea. No todas las comunidades comparten la misma posición frente a la explotación de recursos. Esto no invalida su historia ni su conocimiento. Refleja la complejidad real de un pueblo de unas 12.000 personas que lleva décadas enfrentando presiones externas sin un manual de instrucciones. El oro del Xingu ha sido una presión constante. El garimpo, minería artesanal ilegal, ha operado durante años dentro y en los bordes de su territorio, con mayor o menor intensidad, según el valor del metal y la respuesta del Estado brasileño. El mercurio utilizado contamina los ríos, afecta a los peces que forman parte de su dieta y ha provocado casos de intoxicación documentados en comunidades cercanas. No es un problema abstracto. Es una amenaza directa para la salud de las comunidades que viven aquí.
Si estuvieras en una aldea Kayapó, durante una asamblea en Langkawi, escuchando a líderes de diferentes comunidades debatir cómo responder a una nueva incursión de madereros en la zona norte del territorio, lo que sentirías no sería la quietud atemporal que quizá esperabas de este viaje. Sentirías algo más familiar y más difícil: la tensión de una comunidad que tiene que tomar decisiones urgentes con información incompleta, frente a fuerzas que no controla, con consecuencias que afectarán a sus hijos. Esa tensión no los hace menos representativos de su realidad. Los sitúa ante los mismos dilemas que cualquier otra sociedad humana. Y ahí se revela uno de los secretos más complejos de este pueblo. No es solo vivir en el bosque, es saber intervenir en él manteniendo su equilibrio. La verdadera pregunta ya no es si ellos están preparados para nuestro mundo, sino si nosotros estamos preparados para entender el suyo. Hemos recorrido miles de kilómetros sin movernos, desde los Yanomami en la frontera venezolana hasta las aldeas circulares de los Kayapó. Hemos visto 5 pueblos y 5 secretos que juntos revelan algo que solo se entiende al unirlos. Los Yanomami nos enseñan que un sistema sin excedentes no colapsa. Los Matsés, que la verdad depende de cómo se obtiene. Los Awa demuestran que fundirse con el entorno es una estrategia de supervivencia. Mientras los Pirahã devuelven a la experiencia directa, sin el peso de narrativas abstractas. Y finalmente, los Kayapó muestran que es posible intervenir un ecosistema durante siglos, sin destruirlo. El secreto de la Amazonía no es la armonía con la naturaleza, una expresión que no alcanza a describir esta realidad. Es algo más incómodo. Han desarrollado formas de vida que nosotros aún no terminamos de comprender, mientras enfrentamos la sobreexplotación, la pérdida de comunidad y la distancia con el sistema del que dependemos. No son mejores que nosotros, simplemente no han tenido otra opción, y esa presión ha generado, durante siglos, formas de vida que funcionan. No son el pasado idílico de la humanidad, son su presente más antiguo. Un presente que desaparece a una velocidad que ningún documental puede detener, pero que al menos podemos hacer visible. Antes de irnos, una reflexión para ti. ¿Qué conocimiento perderemos para siempre cuando estas formas de vivir desaparezcan? Comparte tu reflexión en los comentarios y dinos qué pueblo de este viaje te hizo ver el mundo de otra manera. Si crees que estas culturas merecen ser comprendidas y no solo contempladas, compártelo para que más personas entiendan que estos mundos son reales y que están en riesgo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Cronotierra para seguir explorando lugares donde el ser humano sigue desafiando lo imposible. Aún quedan lugares que no hemos aprendido a entender. Nos volvemos a ver donde el horizonte todavía no tiene nombre y donde el mundo aún guarda lo que no hemos aprendido a mirar.